Fernando Romero Torrejón, que es el presidente del Colegio Departamental de Economistas de la ciudad de Tarija. Luis Fernando, muy buenos días, un placer tenerte aquí en el programa Sígame los Buenos. ¿Cómo están? Un saludo cordial a los dos y un gusto por primera vez estar en su programa. Bueno, Luis Fernando, estamos atravesando, por demás decirlo, una situación demasiado crítica. ¿Cuál crees tú que sería la realidad de Bolivia una vez que se sepa quiénes nos van a gobernar? ¿Qué nos espera en realidad como bolivianos en cuanto a la economía crítica que estamos pasando? ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Bueno, creo que no hay que esperar mucho porque estamos viviendo una situación muy difícil, que además el tema económico y político se ha llegado a un conflicto, creo que ya preocupante, con 3 personas fallecidas. El tema social hemos saltado a los bloqueos y ahora asesinatos, porque eso es lo que ha ocurrido. Y eso impacta negativamente porque genera mucha especulación, perspectivas negativas y mucha incertidumbre en una situación donde no se sabe qué va a pasar en el país, se tiene dudas sobre lo que va a ocurrir en las elecciones si es que se dan, y esto genera mucha convulsión. Va a aumentar posiblemente el tema del precio del dólar en el mercado paralelo, consecuentemente esto va a generar mayor presión inflacionaria. La gente se comienza a desesperar, ¿no? Porque como cualquiera, al ver ese escenario piensa de que no va a haber un norte para salir de la crisis, ni tal vez las elecciones, y comienzan a demandar más bienes, sobre todo productos de la canasta básica familiar. Existe la especulación, el agio, y esto a corto plazo genera una situación de mayor devaluación y pérdida de poder adquisitivo. Y Claro, respondiendo más mayor demanda, puntualmente, poca oferta, ¿no? sí, aparte que existe poca oferta porque sin carburantes, sin dólares, bloqueos, conflictos políticos y sociales, entonces la producción y la comercialización de bienes y servicios no es normal. Y eso sumale pues el tema del agio, la especulación y el contrabando a la inversa, que se llevan miles de productos a Perú y la Argentina, entonces dejan con una escasez importante en el mercado interno y la demanda sigue ahí latente y creciente y los precios pues suben. Y como te decía, el gobierno que entre se espera que sea uno diferente al actual. Va a recibir, yo creo que una casa bastante dañada y colapsada de cierta manera, y creo que van a tener que hacer ajustes importantísimos en sus planes de gobierno, principalmente en el tema económico, esperando de que tenga cierta gobernabilidad y gobernanza. No va a ser nada fácil, y yo reitero, para que la gente también sea un poco más consciente, que estabilizar nuestra economía va a tardar entre 2 a 3 años, va a ser un gobierno de transición, y el que entre 2030 va a ser el que se encargue de hacer crecer la misma. Sí, justamente a eso quería llegar, Fernando, en tiempo real, eh, ¿cuánto o cuánto tomaría, digamos, restablecer la economía del país y de qué dependería exactamente? Bueno, te diría que no solamente es el tema económico, sino también el tema político. Tenemos una crisis multidimensional de origen fiscal, porque hemos llegado a tener ya 11 años consecutivos de déficit público. La elección pasada, el 4% del Producto Interno Bruto. Para que la gente entienda, hemos gastado más de 5.000 millones de dólares de lo que se tenía programado, y además de lo que deberíamos haber gastado con una economía que ha caído notablemente sus ingresos por créditos externos, exportaciones de materias primas y la generación de una economía que cada vez ha ralentizado. Organismos internacionales dicen que no hemos crecido ni siquiera el 2%. El Banco Mundial ha sacado un informe hace 2 días y ha indicado de que Bolivia ha crecido 1,4% la gestión 2024, siendo la economía con menor crecimiento de toda Latinoamérica y el Caribe, y ellos proyectan que este año apenas vamos a crecer 1,2%. Entonces es una situación bastante difícil, pero el gobierno nacional está implementando medidas cortoplacistas, paliativas, procurando tener un oxígeno, sobre todo político, para llegar a las elecciones, pero por lo que veo va a ser muy difícil, muy complicado, peor de las muertes que se ha dado el día de ayer. Yo creo que va a estancar notablemente ese proceso.
pero el gobierno que entre en noviembre, esperamos, tiene que tomarse o sí medidas de reajuste, de shock estructural, tal vez antipopulares, tal vez no vista con buenos ojos por gran parte de la población, porque va a tener un costo social importante entre términos de mayor desempleo y también pobreza, pero es el camino que hay que seguir. No se puede salvar a un enfermo que está en terapia intensiva con medidas muy suaves, tienes que intervenir y eso tiene que apuntar a tres cosas principales: tipo de cambio, subvención a los carburantes y una reestructuración, yo creo, una cirugía financiera en el tema del gasto público. Estamos en un contacto en vivo y en directo cuando son exactamente las 9:06 de la mañana con el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. Fernando, ¿se debería pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional con todas sus condicionantes? A ver, muchos candidatos han hablado de este tema, entre 10.000 a 12.000 millones de dólares, una cantidad muy enorme que representa aproximadamente el 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, no va a haber organismo que nos preste esa cantidad, y menos de una sola vez. ¿Por qué? Porque cualquier organismo que nosotros recurramos a un plan o programa de ayuda financiera, lo primero que te va a pedir antes de darte un dólar es estabilizar tu economía. Y una vez que estabilices tu economía en función a un programa de política económica que ellos te van a implementar, no sugerir, porque tienes que cumplir, porque si no, no hay dinero, tienes que lograr esas metas macroeconómicas en crecimiento, en inflación, en desempleo, también obviamente apuntando al mercado cambiario, reservas internacionales, deuda externa, y paulatinamente te van a dar los recursos necesarios para que vayas reconstruyendo tu economía, como ha sucedido con el caso más próximo y cercano como es Argentina. Ellos han prestado más de 40.000 millones de dólares, pero les han dado esos recursos de manera paulatina y de hecho ellos han tardado 2 años aproximadamente desde mi ley para estabilizar a este país. Entonces, imagínate, si ellos han tardado 2 años con semejante cantidad de recursos, siendo un país industrializado, ¿cuánto nos va a tomar a nosotros los bolivianos? Yo creo que al menos ese tiempo. Sin embargo, para mí la solución es de adentro hacia afuera, es decir, hay que hacer el reajuste fiscal, ver el tema de la subvención a los carburantes, el tipo de cambio, hacer una reorganización política, económica e institucional, porque el camino a corto plazo, lo más fácil es pues endeudarse, ¿no? Para estabilizar la economía. Pero eso tiene un costo social porque estarías financiando gasto corriente y no estarías destinando a salud, infraestructura, educación y otras variables tan importantes. Creo que tal vez los créditos que están en este momento no aprobados sería lo ideal para estabilizar en esta gestión de la economía parcialmente y luego paulatinamente ir reconstruyendo el país, reitero, con políticas internas y solo, y repito, y solo si es necesario, recién recurrir a los créditos externos. Querido Fernando, muy importante toda la información que nos has brindado. Definitivamente hay que saber qué tipo de estrategia se puede manejar para poder estabilizar nuestra economía. Esperamos tenerte en un próximo contacto. Muchísimas gracias por toda la información tan importante que nos has dado. No, el agradecido soy yo. Como verán, está haciendo mucho frío en Tarija Bien y creo abrigadito, que sí, también. raro ver a un tarijeño tan abrigadito. Sí, sí, porque ha bajado la neblina, de golpe la temperatura, la humedad aquí es horrible, pero la verdad también estamos preocupados como tarijeños y todos los bolivianos por lo que sucedido el día de ayer. Después de tiempo se ve asesinatos, porque no han sido muertes casuales, han sido Así asesinatos, es. y eso también pone en vilo a la población que no sabe qué es lo que va a pasar en la economía. Entonces, yo te puedo asegurar que uno tiene tal vez el mejor plan o la mejor estrategia de política económica, pero si no se dan las condiciones sociales es muy difícil. Y por eso creo que el único camino es que exista un bloque de unidad, porque si va un solo partido ganador, en ese caso las elecciones, va a tener serios problemas para gobernar, en el tema inclusive para aprobar créditos si no tiene mayoría en la Asamblea. Entonces hay que buscar consensos, diálogos, pero es una situación preocupante y creo que lo primero que debemos luchar y asegurar son las elecciones y de ahí veremos quién gana las mismas. Te mando un gran abrazo y gracias por la entrevista. A ti, querido Fernando, y nos quedamos con eso, ¿no? Tienen que haber condiciones sociales
importantes para que podamos realmente resolver toda esta crisis y esta situación. Muchísimas gracias. Buen día. Importante, ¿no? Les mando un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Importante, que así sea. Vámonos a un corte y ya tenemos a Juan de Granado, que es nuestro siguiente invitado. Excelente. Ya volvemos. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas